Muy buenos días, amigos y familia de Hoy Día. Nachito, buenos días. ¿Cómo estás, Sara? Buen día. Llena de alegría y de felicidad porque hoy habrá anuncios importantes en la lucha contra el COVID-19. Efectivamente, y uno de esos anuncios tendrá que ver con la vacunación. Y aquí nos preguntamos, pero sobre todo le preguntamos a usted, ¿debe ser obligatoria la vacuna? ¿Es este el único camino que nos queda para salir de una vez por todas de la pandemia? Ojalá nos lo pueda hacer saber a través de nuestras redes sociales. Claro, y es que la realidad y los números no mienten. Pues se está agravando esta situación de contagios de COVID-19 por la variante Delta aquí en Estados Unidos. Se están registrando más de 100,000 casos diarios. Y entre los niños, miles han contraído esta enfermedad desde julio cuando comenzaron las clases. Hoy día el presidente Biden anunciará, pues como le decíamos, una serie de acciones enfocadas en 6 puntos específicos que incluyen un aumento en los requisitos de pruebas de detección y mascarillas, así como mandatos de vacunación. Actualmente hay varios niños infectados, ¿no? Efectivamente, y de las cifras globales, 177 millones de personas están completamente vacunadas, una cifra que representa el 53.3% de la población estadounidense. Martín Berlanga nos acompaña esta mañana, él tiene más detalles acerca del panorama sobre el COVID. Efectivamente, Nacho Aranza, hay gran expectativa sobre el anuncio que haga hoy el presidente Joe Biden respecto a esta campaña de vacunación, sobre todo porque también daría indicaciones de lo que debemos hacer los vacunados y los no vacunados bajo estas nuevas órdenes que estaría dando, sobre todo tomando en cuenta que según la Casa Blanca, 3 de cada 4 personas tienen al menos una vacuna, pero todavía estamos al 53% de la población vacunada. Aquí la expectativa de este anuncio. Los estadounidenses han dejado de ir a vacunarse a pesar de que estamos lejos de ganarle la batalla al virus. Esta semana se vacunó un 18% menos que la semana pasada y un 26% menos que el mes pasado según datos de los CDC. De ahí la urgencia de una nueva estrategia de vacunación que según la Casa Blanca tendrá 6 nuevos componentes. Según funcionarios, uno de ellos será impulsar la obligatoriedad de las vacunas, incluso basándose en los requisitos de vacunación existentes para los trabajadores federales, y presionará a las empresas privadas para que obliguen a sus empleados a vacunarse. Algunas medidas están dirigidas a mejorar el acceso a las pruebas de COVID para estudiantes y maestros en las mismas escuelas, y también a los mandatos sobre el uso de mascarilla. Para proteger a los niños, las escuelas implementarán pruebas de detección inmediata, una necesidad apremiante, aseguran expertos en salud. 3 colegas que fallecieron, que no se habían vacunado, 2 maestros, una seguridad de la escuela, y de verdad que nos está destruyendo. En 2 semanas suman 13 los fallecimientos entre el personal educativo en el área de Miami, lugar de alto contagio. La oposición del gobernador a la obligatoriedad de las mascarillas era un ejemplo de la contradicción entre las recomendaciones federales, estatales y la Junta Escolar de la Florida, que en una carta advirtió que esta semana verían un recorte de salarios directivos escolares que impongan el uso de cubrebocas. Entonces, probablemente la semana que viene vamos a recibir también la misma carta, pero el impacto de la carta será un impacto personal, profesional para nosotros. Para mí sería muy importante proteger a nuestros maestros de niños. The defendants do not. Este miércoles un juez revirtió la orden del gobernador DeSantis y dictaminó que no era procedente la prohibición de las mascarillas en las escuelas. Con todo y esto, para algunos padres el uso o no de cubrebocas debería ser una prerrogativa de ellos. Si el padre no quiere que su hijo utilice la mascarilla, eso se debe de respetar, como tanto el padre que quiera que su hijo la use. A nivel nacional, tan solo en una semana los niños pasaron de conformar el 23 a ser el 27% de los contagios. Casi 252,000 menores dieron positivo la semana pasada. Y esto se da principalmente por la variante Delta, que es mucho más contagiosa que la versión anterior del virus. Ahora la variante Mu está presente en 49 estados del país, pero la que preocupa a los doctores y epidemiólogos es la Delta por ser muy contagiosa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus seguirá mutando y llegó para quedarse. Aquí en el condado Miami-Dade hay centros de vacunación que no cierran sus puertas 24 horas, los 7 días de la semana están abiertos, pero también hay hospitales que están saturados en cuanto a sus unidades de cuidados intensivos, así que vemos ese contraste. Estaremos esperando qué es lo que dice el presidente para tener un criterio unificado y saber qué es lo que debemos hacer todos, porque por ya no haya la población a quien hacerle caso. Vuelvo con ustedes.
Martín, muchísimas gracias por esta información y obviamente en cuanto la tengamos pues se la haremos llegar hasta sus hogares. Y a propósito del tema, 781 estudiantes obligados a hacer cuarentena tras un brote de COVID en la comunidad escolar son suficientes razones para desafiar la orden del gobernador Greg Abbott. Por lo menos así lo cree el distrito escolar de Lockhart en Texas, en donde impusieron el uso de la mascarilla durante las clases presenciales por el alto número de contagios. El mandato desafía la vigente prohibición del gobernador de que se obligue a usar cubrebocas en las escuelas públicas, al igual que en otros distritos escolares. En el de Lockhart también han cancelado varias clases. Y en otras noticias, la cifra de muertos tras el paso de la tormenta Aida subió a 82 en todos los estados afectados, luego de agregar los más recientes. En Luisiana, donde primero azotó Aida, los fallecidos llegaron a 26, 11 más de los reportados inicialmente. Estos decesos ocurrieron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, según el Departamento de Salud de aquel estado. 2 de los fallecidos fueron por inhalación de monóxido de carbono y los 9 restantes, personas entre 64 y 79 años, que no resistieron el fuerte calor. Porque recordemos, todavía no hay energía eléctrica para muchas de estas personas. Y ahora, otro desastre natural, aquí se lo hemos informado, y estas son las inundaciones en México, que mantienen en jaque a la población y autoridades de Tula, en el estado de Hidalgo, en donde ya hay un saldo de al menos 16 fallecidos, pero decenas de miles de damnificados. Y la alerta no termina, el riesgo está latente. El gobernador de Hidalgo, de ese estado, aseguró que de acuerdo a las mediciones de Conagua, el organismo que se dedica a administrar los servicios de este vital líquido, Río Tula se encuentra en su nivel más alto, entre 20 y 30% por encima de su capacidad, y pidió a las personas que no arriesguen su vida. Si usted conoce a alguien que vive en la zona, por favor, recomiéndele que se vaya a los refugios. Raúl Torres tiene los pormenores. Buen día. Se cumplen ya 3 días con una intensidad, con esta fuerza de la corriente del río que tiene a buena parte de la ciudad de Tula bajo el agua. Todo esto se debió a la gran cantidad de lluvia que provocó que tuvieran que desfogar algunas presas porque estaban a punto de reventar. Esto ya dejó como consecuencia a miles de damnificados, también a muertos y muchas casas, miles, que están así bajo el agua. Solo por aire, con un helicóptero, se logró el rescate de una familia. A otros los sacó el ejército en lanchas, que recorrían calles inundadas, como a Melissa y a sus mascotas. En la noche bajó, como 2 metros más o menos, pero ahorita volvió a subir, entonces pues nos evacuaron a todos. La fuerza del agua arrasó con parte de la ciudad de Tula, en Hidalgo. El equipo de Noticias Telemundo acompañó al ejército y a la policía al rescate, a pie de una familia. Afortunadamente sí, por parte del ejército nos están apoyando y están haciendo todo lo posible porque estemos mejor todos. Las lluvias dejaron más de 31,000 damnificados. El Hospital General quedó cubierto de agua. 16 personas murieron, 14 de ellas enfermas de COVID, que dejaron de recibir asistencia respiratoria cuando se fue la electricidad. El presidente dijo que fue de sus peores días. Muy lamentable, muy triste. Se está atendiendo a los familiares de los que perdieron la vida. Algunos decidieron arriesgar la vida y regresaron a sus casas. Lidia y su familia buscaban recuperar algo de lo que dejaron. Cuando se fueron, iban solo con la ropa puesta. Salimos con lo que teníamos y pues aparte supimos por redes sociales que se estaban metiendo la gente a robar. Miles ya están refugiados en albergues. Otros en el campo buscan a dónde ir. La inundación arrasó con sus cultivos y apenas lograron el rescate de algunos animales. A lo mejor lo material pues ya se perdió, pero lo que nos importa ahorita rescatar son nuestros animales. Y aquí ya se preparan con costales de arena que contengan el agua, porque va a seguir lloviendo. En Tula, México, Raúl Torres, Hoy Día, Noticias Telemundo. Nuestra solidaridad para todas las personas afectadas, a todos los damnificados, Nacho, después de estas inundaciones. Un abrazo, y ahí está el pendiente de la infraestructura para estas zonas de México. Aquí, de regreso a los Estados Unidos, el Departamento de Justicia va a demandar a Texas por su restrictiva ley que limita el aborto a las 6 semanas de embarazo. Fuentes familiarizadas dijeron al diario The Wall Street Journal que la acción legal se entablará este jueves y que el gobierno argumentaría que la ley de Texas interfiere con los intereses federales.
Y por cierto, el FBI publicó un nuevo video del sospechoso que colocó bombas en el vecindario de Capitol Hill en Washington, D.C. la noche anterior al asalto al Capitolio del 6 de enero. Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad y recién publicadas. En ellas se observa, son las imágenes que tiene en su pantalla, cómo el individuo se sienta en un banco, luego se acerca a la sede del Comité Nacional Demócrata y allí permanece un rato para finalmente irse. Se cree que se va a plantar la bomba. El FBI confirma y confía en que está haciendo público este video y que pueda ayudar entonces a identificar a este sospechoso con información que provea la ciudadanía. Así que si usted tiene datos, compártalos con las autoridades. 7 cargos por incidentes de violencia de género llevaron a la cárcel al boxeador puertorriqueño Juanma López. Su expareja lo había denunciado con anterioridad ante la justicia y también en lo público. Pero, ¿cómo lo hizo? Difundiendo a través de las redes sociales fotos de los supuestos golpes propinados por el doble ex campeón mundial del cuadrilátero. Tras entregarse, López cubrió la fianza de $175,000 que le impuso el juez y quedó en arresto domiciliario supervisado electrónicamente hasta el día 21 de septiembre, cuando deba comparecer en una corte. Quedó en libertad bajo fianza, básicamente. Y el Departamento de Niños y Servicios Sociales investiga el acoso y el caso, más bien dicho, de un pequeñito de solamente 2 añitos. Pero presta atención a estas imágenes, porque mire, lo ve caminando con playera, en pañal y descalzo por una calle de Los Ángeles. Afortunadamente, un conductor que hacía entregas a domicilio logró detenerlo y así salvarle su vida. El buen samaritano se considera un héroe y además dice que todo lo atribuye a un milagro. Eu não sou herói, herói é Deus. Ele é o grande herói de todos nós. Eu estava cá naquela hora, naquele exato momento, naquela situação para poder ajudar un poco. El bebé fue entregado sano y a salvo a las autoridades y ni él ni sus padres han sido identificados, aunque ya fueron reunificados.